El Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla, presenta Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Conducen Abel Martínez y Juan Villagrán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Panóptico Cultural. Quien les habla, Abel Martínez. Y Juan Villagrán, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Todo bien, Juan. ¿Y tú? ¿Qué hay? Perfecto, todo bien, ya con un panóptico muy especial el día de hoy. Así es, tenemos un panóptico muy especial porque es la primera vez que tenemos 3 invitados a la vez y bueno, pues muy contento de poder hacer esta colaboración. El día de hoy nos acompañan 3 amigos, colegas de la UNAM, 2 de ellos en la ENES León, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, y uno a muchos kilómetros de distancia del Centro de Estudios Mexicanos en la UNAM Sudáfrica. ¿Cómo están, David? ¿Cómo estás, Sandra? Sandra Paola, ¿cómo estás, Alan? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación, Abel. Bien, bien, bien. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y contentos de estar aquí. Abel y Juan, pues muchas gracias por la invitación y listos para poder reflexionar sobre algunos aspectos de la cultura y la lengua. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, y si me lo permiten, para no tener no perder más el tiempo, voy a leer algo de los currículums de nuestros acompañantes, Juan. Bueno, voy a presentar a David Ruiz Guzmán, quien es doctor en educación por la Universidad de Baja California, maestro en docencia para la educación media y superior en español con mención honorífica y licenciado en enseñanza de inglés, ambas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es profesor de inglés como lengua extranjera con una experiencia de 20 años y se ha desempeñado en distintos cargos de la UNAM. Ha participado en diversos foros, convenciones, coloquios, tanto nacionales como organizador y coordinador, y también como expositor, como en internacionales en el TESOL 2016 y 2018. Ha producido diversos cursos y materiales, tanto para alumnos como para la formación de profesores, en un formato impreso y digital, y además de aportar ideas trascendentales para políticas lingüísticas en la UNAM, tanto en inglés como en lenguas originarias como el purépecha para la ENES Morelia. Bueno, ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales y ha producido libros de texto para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Les voy a dejar más del biodata de David en la descripción del video y también aprovecho para leer de la maestra Sandra Paola Muñoz, quien es maestra en lingüística aplicada y licenciada en la enseñanza del inglés por la UNAM. Es profesora de carrera titular a tiempo completo interino de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León en Guanajuato y está adscrita al Departamento de Inglés. Cuenta con 18 años de antigüedad académica en la UNAM, ha llevado a cabo proyectos de investigación en el área de biolingüística, lenguaje y cognición, procesos cognitivos implicados en la adquisición de lenguas extranjeras y desarrollo de conciencia lingüística, en particular de fenómenos relacionados con la sintaxis del idioma inglés en relación con la interfase semántica. Es coautora del artículo Creating and Testing an Online Platform from Language Learning in Mexican Content, el cual está en revisión, y es autora de la serie para el aprendizaje del inglés English Prime 5 e English Prime 6, publicada en la editorial Patria. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos al maestro Alan Sánchez Vázquez, quien es profesor de carrera titular de tiempo completo en la ENES León y por los últimos 10 años se ha desempeñado como profesor de asignatura definitivo en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Cursó la licenciatura en la enseñanza de inglés en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
y la maestría en lingüística aplicada, en la cual desarrolló un estudio bajo la línea de investigación en el aprendizaje autónomo y ambientes digitales, por lo que bueno, lleva el título de Aprendizaje de la entonación por los alumnos del CCH en ambiente de autonomía, estudio de caso. A partir de los resultados obtenidos del estudio, llevó a cabo la maestría en lingüística aplicada y ha participado como ponente en distintos coloquios y conferencias, entre los que destacan el Encuentro de Lenguas en Contacto Español, Inglés y Lenguas Mexicanas en 2015 por la Universidad Autónoma de Nayarit. En fin, les dejaré más de nuestros participantes en la descripción del video. Y bien, pues vamos a darle paso a nuestras primeras preguntas para que nos puedan enseñar. Hemos hablado mucho de enseñanza y pues tenemos 3 expertos en el tema. Yo lo primero que les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué es lo que los motivó por enseñar, por la docencia? En un país como México, siendo tan complicado este tema, en donde el sistema educativo es a veces tan lineal o tan cuadrado. Me gustaría conocer su opinión, o nos gustaría conocer su opinión. Les doy la palabra primero a David, si quieren. Seguimos con Paola, luego con Alan y después hacemos el sentido inverso para las siguientes preguntas. Claro, gracias, Abel, gracias, Juan. Pues, en esencia, ser profesor es un arte, para mí es una de las profesiones más bondadosas que puede haber, porque cuando al final de un curso un alumno te dice, he logrado esto gracias a lo que tú me has compartido, híjole, te cambia la vida. Y en el tema de lenguas extranjeras, nosotros no solo damos una estructura o una parte que se puede analizar, ¿no? Y aprender incluso a veces de memoria y algunas técnicas ahí bastante arcaicas, sino que damos también algo que va inherente con la lengua, que es la cultura. No podemos nosotros aprender una lengua sin tratar de entender de dónde viene, de dónde se originan las palabras, el por qué se expresa de tal o cual manera algo, una realidad en otra comunidad, ¿no? Entonces, para mí ser profesor, sobre todo de lengua y además extranjera, me ha abierto la capacidad de desdoblarme en otras disciplinas, como por ejemplo la sociolingüística, estudiar política educativa, incluso historia, ¿no? Para poder enriquecer mis clases y compartir no solo lo que sé, sino también de los alumnos lo que te comparten con sus preguntas, con sus dudas y sobre todo con el nivel de avance que eventualmente pues ellos demuestran en las clases y en su camino profesional. Eso es lo que yo opino. Muchas gracias, David. Paola. Bueno, a mí me gustaría decir que es una pregunta compleja que tenía mucho que no me hacían, pero me encanta la pregunta porque me parece que la práctica docente y ser docente en estos días y como decías en México, a veces no es tan valorado. Es como una cuestión en la que, ay, eres profesor, ¿no? Pero yo creo que las personas que hacen alusión a este tipo de pensamiento, como un poco en los mitos, ¿no? De que ser profesor es fácil. Yo creo que la práctica docente es
disciplinaria y es fascinante. A mí me gusta mucho ser profesora porque yo creo que en la práctica docente es una praxis intencional en donde hay percepciones, personas involucradas, valores, o sea, son demasiadas cosas. Digo, las dimensiones de la práctica docente te lo dicen, hay una dimensión social, una dimensión valoral, una dimensión intrapersonal, didáctica. Digamos, si entramos en todas y cada una de estas dimensiones, todas tienen algo mágico, ¿no? Entonces, y algo que aportar y algo que incidir en ti como persona. Creo que ser profesor no es fácil, no es fácil y ese es el reto que tiene la profesión. O sea, estás trabajando con personas, estás formando personas, como decía David, que llegue una persona y te diga, lo que no entendí en mucho tiempo, por fin lo entendí contigo, y encontrar esas vías, encontrar esas rutas, eso es la magia que da la docencia. Nuestra formación te da para varios campos de estudio. A veces uno dice, bueno, puedes tener salidas, incluso cuando nosotros estudiábamos era como, ¿qué salida prefieres tener? ¿No? Está la docencia, claro, es una de tantas, ¿no? Es la principal, pero ahí está la traducción, está la interpretación simultánea, está la administración educativa, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Cuando uno está en este ámbito. Entonces, al final, cuando dices, no, yo prefiero trabajar con personas, eso es lo que hace la gran diferencia, y yo creo que es un compromiso social y un compromiso que te dan las mismas dimensiones, ¿no? Creo que tienes la oportunidad de trabajar desde muchas aristas, de incidir en ellas, y creo que esa es la razón por la cual yo definitivamente prefiero ser docente y estoy muy comprometida con mi práctica. Gracias, Paola. Alan. Perdón, es que después de escuchar a mis compañeros, a mí me queda realmente muy poco que decir. Aquí está, esto ya parece como estamos abogando porque se nos reconozca nuestro valor como docentes. Y es que es verdad, como de repente aparecen estos memes frecuentemente en el Día del Maestro, que dicen, si puedes leer esto, es gracias a un maestro, ¿no? Maestros tenemos de toda la vida, no nada más educadores, no nada más los padres mismos, los abuelos se convierten en maestros, ¿no? Esta persona que es capaz de no solamente de guiar, sino de ofrecer herramientas para que el individuo por sí mismo se pueda abrir paso. Creo que ese es uno de los elementos más importantes y que a mí me parece que cada uno de nosotros, en el caso, por ejemplo, de David o de Paola o el mío propio, creo que en algún momento nos dimos cuenta que más allá de esta cuestión educativa, sí hay un elemento personal que nos permite poder ayudar a otras personas como a lograr elementos. Ahora bien, por otra parte, pues sí, efectivamente en México la docencia pues está de cierta manera infravalorada. Yo recuerdo, bueno, los tres somos de la licenciatura en enseñanza de inglés, que es una licenciatura pues relativamente nueva, relativamente porque tiene, no sé, un poquito más de 30, 20 años, sí, como 30, 25 años. Entonces, por ejemplo, hace 20, cuando yo ingresé por primera vez a la universidad, yo ingresé como profesor de inglés, pero mis pares, mis colegas en CCH, uno de ellos era arquitecto, otro era químico, otro era biólogo y tenían teachers. Y obviamente, pues tú, bueno, yo en este caso que era licenciado en enseñanza de inglés, que para eso justamente me había yo dedicado 4 años y medio de mi vida y otro medio año para la tesis, era como decir, bueno, pues sí, todos somos maestros de inglés, pero pues quizás cada uno de nosotros ha desarrollado distintas habilidades, ¿no? Y la verdad es que como dijo David en un inicio,
Es muy gratificante cuando vas a un salón de clases y te dicen, no, es que con usted sí aprende. Eso sí, es como, bueno, valió la pena. Muchas gracias, Alan. No sé si Juan quieres hacer algún comentario. Sí, permíteme. A ver, primero con Alan tengo un vínculo especial. No nos conocemos, pero bueno, mencionó que estuvo por el CCH Vallejo. Yo estudié en el CCH Vallejo y entonces eso es encantador escuchar a alguien siempre que ha pasado por ese universo cerrado y especial que es ese Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo ahí en la Ciudad de México. Gracias por el recuerdo, Alan, y siempre un amor especial por estos colegios de ciencias y humanidades, no solo el de Vallejo, sino todos los demás, por la importancia que tiene. Y bueno, mencionando esto, lo que comentaban, la docencia siempre es, me parece ya, una profesión de alto riesgo ahora, más que antes. Siempre es apasionante, siempre es gratificante, pero ya es de alto riesgo por todo lo que implica. Implica muchas cosas de violencia de género, de equidad de género, de inclusión, y siempre los profesores ya están en una cuerda floja en la cual no se deben de mover ni un milímetro más, ni un milímetro menos, porque puede haber problemas jurídicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, me da mucho gusto que hablen con pasión de la docencia, porque quiere decir que todavía hay esperanza por la enseñanza, y sé que muchos jóvenes están ávidos de aprender, de seguir conociendo, a pesar de la situación complicada en la cual vivimos actualmente. Entonces, pues, de reconocerse su esfuerzo. Sí, sin duda es una profesión muy, muy bonita quienes hemos tenido la oportunidad de impartir clases. Yo creo que todos aquí hemos tenido esa experiencia. Y en este sentido, y veo que por sus perfiles todos sabemos de, bueno, no todos, yo no, pero ustedes saben de lingüística. Entonces, quiero preguntarles algo, justamente yo preparando pues esta charla, me llegó a la mente una pregunta y esta era si existen lenguajes universales, por ejemplo, la justicia, el amor, la infancia, son lenguajes que aparentemente podrían ser universales, ¿no? Ya quedaría en esos matices. Y en ese momento me llegó un flashazo y dije, ¿la enseñanza será un lenguaje universal? ¿Qué opinan ustedes? Empezamos en sentido inverso con Alan, luego Paola y luego David. Gracias. Si la enseñanza podría ser un lenguaje universal, pues a mí me parece que yo un poco voltearía el concepto de enseñanza, sobre todo porque desde hace ya pues bastante tiempo, como que en el caso de la docencia, digamos como tal, se ha tratado de cambiar precisamente el foco de, de este binomio entre enseñanza y aprendizaje justamente hacia el aprendizaje, ¿no? Creo que más bien es el aprendizaje lo que yo creo que sería este lenguaje universal. Todos tenemos la capacidad de aprender. Decía un profesor que recuerdo siempre con mucho cariño, decía es que el individuo aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Eso creo que es como muy interesante justamente porque pues uno como profesor, digamos, debe debe de poder tener todos estos recursos como para atender distintas necesidades de los alumnos, distintos intereses, distintos perfiles o estrategias propias del individuo, como estrategias de aprendizaje o perfil de estudiante, digamos. Pero de cierta manera, y más si hablamos de la Universidad Nacional, creo que uno de los aspectos más fundamentales de todo esto es poder fomentar en el individuo el concepto y esta noción de autonomía. Y en ese sentido, creo yo que precisamente el alumno, o un individuo, digamos,
tiene esta posibilidad de aprender. Tal vez el docente puede estar atendiendo a algunos otros factores que son importantes. Digamos, plan de estudios, un esquema curricular, pero digamos a la par, el individuo, el alumno, debe tener esta conciencia sobre aquellos aspectos que para él sí son como, o sea, que están, digamos, que subyacen a esta situación propiamente de enseñanza. Es decir, poner de relieve al aprendizaje nos permite centrar la atención más en las herramientas que los alumnos deben de tener para poder acceder al conocimiento. Y en ese sentido, pues sí, la labor del docente será, como dije en mi primera intervención, pues proveer de estas herramientas al alumno. En ese sentido, pues sí, quizás mi aportación sería más bien, más que la enseñanza, sería para mí el aprendizaje. No sé qué opinan también mis compañeros. Gracias. Gracias, Paola. Pues mira, yo creo que sí creo que tanto la enseñanza como el aprendizaje, como dijo Alan, yo creo que sí son universales. Yo creo que tú puedes enseñar todo lo que se ignora, ¿no? El ser humano en sí mismo es como, eh, siempre está en la búsqueda de cosas nuevas, de aprender cosas, ¿no? Es un instinto natural, ¿no? Y el aprenderlo en sociedad, pues es también parte del mismo bagaje, ¿no? Creo que en este sentido, todo el tiempo estás aprendiendo algo, todo el tiempo hay alguien que te enseña algo. A veces uno se centra en cosas como muy académicas o muy escolares o conocimiento muy concreto o algo que es difícil de aprender, ¿no? Pero yo creo que desde el seno familiar, desde que estás aprendiendo a caminar, desde que alguien te enseña cómo leer, creo que todo el tiempo estás aprendiendo algo y yo creo que sí es un valor universal, o sea, sí, obviamente, digo, si ya entramos en cuestiones de conceptos, quizás entremos un poco más adelante en eso. Obviamente a veces los conceptos van variando de cultura a cultura, no todos aprendemos de la misma manera, no todos enseñamos de la misma manera, hay cosas que están involucradas en el proceso que a veces son diferentes, todos somos diferentes. Y creo que eso es lo valioso, tal vez sí lo vemos así, como valor universal máximo, seguramente así es, pero bueno, hay muchas cosas implicadas dentro del proceso de cada uno que es lo que hace el proceso individual, ¿no? Y cada quien va asimilando y aprendiendo las cosas de diferentes formas y creo que eso es lo que le va dando matices, ¿no? Si hablamos de lengua, pues sí, hay cosas universales, ¿no? Conceptos universales y hay conceptos que ya conforme la cultura va moldeando esos conceptos van siendo diferentes, ¿no? Creo que eso también se traspola al hecho de pensar que la enseñanza y en este caso también el aprendizaje, que a veces van muy de la mano, pues son universales. Gracias, Paola. David. Gracias. Pues retomando lo que mis compañeros dicen, estoy de acuerdo con ellos. Tanto la enseñanza como el aprendizaje son lenguajes que todo ser humano compartimos. Y también retomando el concepto inicial de un lenguaje que es un código, que ese código es compartido, es colectivo. Algo que mencionó Paola, que toca la esencia de un lenguaje es la diversificación también del mismo, ¿no? Entonces, Paola ya lo mencionó muy claro, cada cultura le da este nuevo significante a la realidad y, y al igual que como hay formas de enseñar, hay formas de aprender, hay tipos de aprendizaje, ¿no? Y esta diversificación, que como lenguaje podría tener, si lo asumimos así, la enseñanza y el aprendizaje, y también lo que tú decías, los ejemplos que tú ponías, a ver, la infancia, y otras situaciones que ponías como lenguaje universal, tienen todas estas aristas y matices.
que precisamente como lenguaje lo enriquecen, ¿no? Podemos recordar el caso del famoso intento de un lenguaje universal, el Esperanto, que fracasó precisamente porque era forzar a la gente a ver de una manera única la realidad, ¿no? Y es imposible, es imposible. Culturalmente hay rasgos históricos, antropológicos, incluso hasta genéticos, que nos marcan cómo nos expresamos, cómo nombramos lo que nos rodea. Entonces, yo cerraría esta participación con que hay muchos conceptos, situaciones de la vida que podríamos nombrar lenguaje universal, pero tomando en cuenta que tiene esta diversificación y que es lo mismo, es lo que le da esta magia, esta riqueza. Gracias. Juan, no sé si quieras apuntar algo. Sí, Abel, gracias. Ustedes que son especialistas en enseñanza del lenguaje, que de por sí es muy importante, al mismo tiempo que están enseñando eso, tienen que aprender y enseñar otro lenguaje, que es el de comunicarse con los alumnos, que es un lenguaje inmediato, cotidiano, y que al mismo tiempo la enseñanza del lenguaje del cual ustedes están especializados también se va transformando, la vida va transformando las lenguas en todas partes del mundo, no son estáticas, siempre hay una transformación cultural del lenguaje, y lo cual lo hace vivo y hermoso, ¿no? Si alguien quiere ahondar en este punto de Juan. Alan. Gracias. Pues sí, eso me parece sumamente interesante. Creo que como lingüistas, en la lingüística hay estos dos enfoques como de prescriptivismo y descriptivismo, ¿no? Más bien me inclinaría porque como lingüistas tenemos esta posibilidad, esta obligación de poder describir lo que ocurre con un fenómeno vivo, como ya bien apunta Juan, que es la lengua, ¿no? La lengua como fenómeno vivo sufre distintas transformaciones a lo largo del tiempo. Algunas de ellas son transformaciones que se quedan, que los hablantes mismos van adaptando, pero también hay muchas otras transformaciones que son un poco más pasajeras, pero digamos, en ese sentido, pues yo no, digo, insisto, yo me inclinaría por la parte descriptivista porque creo que no hay algo como bueno o malo. Justamente ahora que nos presentábamos y decíamos todos, todas, todes, este tipo este nuevo fonema de todes, pues nos hace preguntarnos al respecto justamente como de esta equidad de género, de esta visibilización. Y bueno, de cierta manera creo que, digamos que en ese sentido lo que yo diría es que pues, son cambios que están ahí, que en este momento están muy fuertes, pero que algo que me parece interesante en particular de este ejemplo que estoy poniendo ahorita un poco en la mesa es que es un cambio que está siendo impulsado no solamente por un grupo de personas, sino que existe todo un esquema social, toda una base incluso política de manera global que está impulsando estos cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace distinto. En el seno de la academia en la universidad, en un seminario en el que participo, pues ya se está justamente hablando, por ejemplo, de decir a aquellas personas, por ejemplo, que están aprendiendo español en otro país. Pienso, por ejemplo, en las personas que están, por ejemplo, en SEM Sudáfrica, como David o SEM Chicago, en donde hay personas que están aprendiendo nuestra lengua y dicen, bueno, es que yo he escuchado que hay personas que dicen todes. ¿En qué momento voy a usar todos? ¿En qué momento voy a usar todas? ¿Y en qué momentos voy a usar todas?
Pues eso ya no solamente obedece a un plano estrictamente lingüístico, ya tiene una fuerte connotación muy importante y que no se debe soslayar de ninguna manera, que es político y es social y es cultural, ¿no? Entonces, como profesores de lengua, no podemos decir, ah, no, eso no lo digas, eso está mal. No, no, momento. Nosotros somos descriptores. Tenemos que ayudar a entender cómo ocurre eso, ¿no? Entonces, pues sí, les comento en este seminario, ya estamos platicando al respecto de los nuevos elaboración de materiales para enseñanza de español, en donde será importante poder eh, incluir este tipo de fenómenos de la lengua. No en el plano de también puedes decir eso, sino esto es lo que está ocurriendo con justamente como decía Juan, con un fenómeno vivo que es la lengua, ¿no? Pero sí, muy, muy interesante en realidad. Gracias. ¿Alguno de ustedes, Paola, David? Venga, David. Y abonando a lo que menciona Alan, por ejemplo, acá el caso en inglés, bueno, no acá, sino más bien en el caso de inglés con el lenguaje inclusivo, se usa el they, ¿no? No importa si eres he o she, pero si te identificas como alguien no binario, es they. ¿Y por qué? Porque no, la inflexión de los pronombres no da para más, ¿no? Y yo recuerdo en el 2016, en un TESOL, que estaba precisamente germinándose estas ideas del lenguaje inclusivo y proponían pronombres totalmente extraños, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a una panelista que decía, en lugar de que sean los pronombres que conocemos de I, you, he, she, they, we, que sea uno nuevo, ¿no? Que sea no, o que sea me, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir desmenuzando los que ya existen? Si precisamente es una realidad nueva, hay que poner un pronombre nuevo. Y bueno, al final de cuentas se quedó de ahí. Pero lo que menciona Alan es esta dinámica continua que nos promueve, que nos provoca la descripción de lo que vivimos como sociedad, como comunidad, como país, como seres cambiantes que somos, seguir cuestionando hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Y ahorita estamos en esta etapa de adaptarnos e inclusive reglamentar el lenguaje inclusivo. Por supuesto que hay visiones en contra, ¿no? Sobre todo la RAE, acabo de leer que ya prohibió a algunos que dicen no, o sea, no, no y no. Entonces, como desde la norma hay una realidad que no se puede cambiar, pero como desde el uso sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da el estudio de la lengua, que nos maravilla y también personalmente nos hace cuestionarnos y crecer, ¿no? Y decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué pienso? ¿Voy con la RAE o voy con la sociedad? Creo que es algo muy, muy interesante y nos podríamos pasar aquí las horas, pero bueno, esa era mi aportación. Gracias, David. Paola. Ah, y bueno, qué interesante es esto y últimamente casi cualquier diálogo lingüístico que uno elabora en estos días aterriza en este lugar. Es o sea, no lo puedes ignorar. Es como cualquier plática que entres con alguien, y sean expertos y no expertos, si te sientas con amigos, si te sientas con personas que conozcas, con lingüistas expertos que son tus colegas también, o sea, aterrizar aquí es como necesario, ¿no? Y es como parada obligada en estos días. Y quisiera como hacer esta acotación en dos sentidos, en el que mencionaba Juan también con respecto a la docencia, que la docencia es como cambiante, que no es estática. Uno no puede decir, yo estoy enseñando esto como yo lo aprendí a los 15, ¿no? O sea, definitivamente no. O sea, un maestro que
que se acerca a ti y te dice, yo voy a enseñarte con mis apuntes de lo que tomé hace 10 años, híjole, ya ahí ponte a temblar, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces, y en segundo lugar, esta idea de que la lengua también es cambiante, es como pensar que trabajas con dos objetos de estudio que son totalmente cambiantes, ¿no? Es como eh, la idea que en primera te tiene como que empapar, ¿no? Estoy trabajando con dos entes conceptuales que son modificables y que son que evolucionan y que yo tengo que evolucionar con ellos, porque si me quedo un poco abajo, pues entonces vamos a caer en los ejemplos que acabo de mencionar, ¿no? Y o sea, y entonces hablando de esto en cuestiones del lenguaje, me gustaría mucho leer una cita de un manual que estaba leyendo esta mañana. Fue como casualidad, porque en realidad nos llegó información de inclusión de género en el aula. A mí me parece, he estado en muchas cosas de género, pero me llama la atención muchísimo más las que tienen que ver con el aula, porque son las que tienen que ver con mi propia práctica, ¿no? Eh, ahora en este nuevo ingreso tenemos alumnos que ya de manera abierta nos dicen, por favor, no me nombre con género tal o con género tal, quiero usar pronombres binarios, por favor opte por los neutros. Entonces yo digo, más allá de quizás a veces como estas peleas, ¿no? Puntos encontrados que menciona David, que son reales, ¿no? A veces la Real Academia está en un lado y la parte de los hablantes está en otro. Yo creo que más allá de eso es, bueno, saber que la realidad está cambiando y que uno como docente tiene que entrar a ese ámbito también. O sea, no puede uno como maestro decir, ay, no, 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 no me compliques la vida, a mí déjame con lo que yo aprendí, ¿no? Porque pues no, ya no estamos en esa realidad y en esa, como en esa vertiente, ¿no? Cuando te encuentras como en el flow, este, dices, sí, tengo que empezar a aprender, o sea, ahí como volvemos a esta idea del aprender como cuestión universal. Todo lo que ignoras tienes que entrar a aprenderlo, o sea, estás en un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, cuando tú dices, yo ignoro eso, no, pues le tengo que entrar porque no puedo decir no sé, ¿no? Bueno, sí puedes decir no sé, pero no puedes decir no me importa, ¿no? Esa creo que es la gran diferencia. Entonces, quisiera como compartir una cita que estaba leyendo en ese material justo esta mañana de la doctora Elena Álvarez Mellado, que en 2017 imprimió un manual que tiene que ver con cuestiones de género, que lo imprime incluso en un material que se llama Inclusión de Género en el Aula, y dice, el género gramatical con el que alguien se refiere a sí mismo y con el que tratan de los demás tiene una inmensa trascendencia en la cuestión identitaria. Todes, eh, todo ese ejemplo de que en ocasiones la realidad desborda la gramática y cuando una lengua no dispone aún de mecanismos para denominar con exactitud lo que necesita ser nombrado, vendrán los hablantes a crearlo. Entonces, en este sentido, es enfatizar lo que dice David, o sea, muchas cosas no solo cambian de arriba hacia abajo, sino cambian de abajo hacia arriba. Y eso también es muy valioso. Yo a veces digo, es como difícil estar en ambos lados porque la realidad te lleva a un lugar y a transformarte junto con esto, que los hablantes lo estamos viviendo. Y por otro lado, soy lingüista, entonces esa parte como decir, híjole, es que el género masculino gramatical no quiso ser machista, o sea, en sí mismo es un concepto, ¿no? Es un concepto creado como una denominación abstracta, ¿no? Ya lo que los hablantes estamos poniéndole al género masculino con esta parte, la gramática no lo visualizó así, ¿no? Y si nos vamos a la gramática histórica, pues vas viendo que eso no era la intención, era, bueno, vamos a hacer esto, pero claro, tiene tintes, ¿no? Tiene tintes de, hay gente que te dice,
pero la RAE y la gramática la inventaron los hombres, ¿no? Entonces, si bien esta pugna de los hombres y la gramática no está instalada en eso, ¿no? Como lingüista lo veo, pero como hablante estoy consciente de lo otro también. Entonces, estamos como en esta ruta de aprendizaje, pero creo que no hay, el reto es entrarle, no hay de otra, o sea, no hay como de yo aquí o yo acá, no, hay que entrarle y ver las dos perspectivas y creo que la perspectiva de los hablantes es arrasadora, ¿no? O sea, vamos para allá y hay muchas cosas que la lengua ha modificado a partir de los hablantes, entonces es una realidad que quizá ahorita no se proyecta, pero no dudamos que en un futuro pueda existir, ¿no? Y habrá que presenciarlo y estar adaptados al cambio. A ver, David, ¿quién alzó primero la mano? Primero tenía David, ¿no? Y después Alan. Órale, va David y luego Alan. Perdón. Adelante. Sí, pues continuando con esta plática en lo que nos empuja tanto la enseñanza como la lengua, pues creo que hay el ejemplo más vívido que tenemos y actual es esta supuesta nueva realidad, ¿no? Cómo nuestra práctica se ha movido a la enseñanza en línea y que muchos nos tuvimos que adaptar, por supuesto que me incluyo, y aprender nuevos mecanismos, estrategias, tecnología, por supuesto, ¿no? Que, digo, me confieso que yo dije, ay, no, por Dios, no. Porque hay una dinámica que es inherente a la clase, al contacto humano, que no existe en una clase en línea, ¿no? Pero como dice Paola, pues ni modo, hay que adaptarse y aunque digas no, no puedes decir no me importa. Entonces, esta puja que nos dio esta pandemia hacia nuevos eh, horizontes de enseñanza, creo que es un ejemplo claro de, ahora quisiera también tocar un tema de la transculturalidad, ¿no? Por ejemplo, a los chicos que aprenden inglés, mexicanos en nuestros cursos de inglés, todos tienen esta enseñanza del inglés americano que aprenden en México y las formas de saludar básicas de how are you, good morning, es que no. Pero cuando los profesores acá les dicen how's it, que es una frase que nunca han escuchado y que dicen que, ¿qué me estás diciendo, no? O sea, ¿qué significa eso? Y es lo mismo que decir how are you, ¿no? Y, y cuando algunos preguntan, bueno, pero ¿por qué se dice how's it? ¿De dónde viene how's it? ¿Por qué no es how are you? ¿No? Y los profesores lo único que salen es, pues porque así se dice aquí. Aquí es how's it. Y, y este descubrimiento que hacen los alumnos de confrontar la realidad que ellos conocían hasta ese entonces de cómo expresar un saludo y cómo se expresa en otra cultura, que a pesar de que es el mismo idioma, inglés, eh, eh, cambia. eh, Crea una dinámica que es como una bola de nieve, que por ejemplo, yo lo veo con los chicos, que cada vez que el profesor les comparte una palabra o una frase que es única de Sudáfrica, eh, esta hambre de conocimiento, de saber no solamente qué significa y cómo la usas, sino por qué dices eso, ¿no? Porque me reestructuras mi esquema que ya tenía yo del inglés que aprendí en la primaria, en la secundaria, en mi colegio privado,
en esto que me dices que se dice así y que no lo entiendo, ¿no? Entonces, en esta realidad de la enseñanza, vuelvo al ejemplo de nuestra realidad como docentes ahora en este tiempo de pandemia, que, que al enfrentarnos a estas nuevas necesidades que no entendemos, ¿no? Para al menos yo no entendía, y necesité cursos, necesité talleres para reconstruirme como profesor. Eh, eh, la, 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 ay Dios mío, ya se me fue la ya. Ayuda. Am, Necesitabas el- reconstruirte en este sí, sentido. sí. Ya la entendí. Que no solamente nos reconstruimos desde la parte de la lengua, como el ejemplo de los alumnos, sino desde la parte de la praxis, como profesionales de la enseñanza, y también reconstruirnos como seres humanos, ¿no? Como personas que, eh, que estamos siempre ávidos de conocer eh, nuevas pues cosas que no, Transformar el entorno, ¿no? exacto, eso, gracias Juan, gracias. Ya, basta. Alan, Gracias. Pues sí, creo que este comentario que hace David, justamente creo que redondea muy bien este concepto del que partíamos al respecto de la lengua como ente vivo. Por una parte, un poquito profundizando en un área de lo que menciona Paola, diría yo que en lingüística está el concepto de lo no marcado. Un concepto no marcado es un concepto que es general. Es decir, puede haber un concepto no marcado y un concepto marcado. Es decir, un concepto marcado sería uno que solamente se utiliza de una manera, mientras que mientras que un concepto no marcado puede utilizarse de distintas maneras. Un ejemplo fuera de la parte de género sería la palabra banqueta. La palabra banqueta es un concepto no marcado. Si nosotros vamos a distintas partes del mundo donde se habla español, la gente entendería banqueta como este espacio en donde la gente puede transitar, los peatones, y no puede haber vehículos, ¿no? Digamos, de manera general. Mientras que también existe el concepto acera. Acera significa lo mismo, nosotros lo sabemos, pero no en todos los lugares. No en todos los lugares del mundo donde se habla español se utiliza acera o se conoce acera, no así el caso de banqueta. Pues volviendo al caso de lo de género, como bien decía Paula, no hubo si pensamos que esta cuestión de la división de género masculino-femenino es algo que es inherente al español, a las lenguas romance, ¿no? Pero hay que pensar que antes de estas lenguas romance hubo una lengua madre, que es el latín, pero en el latín sí había un género neutro, por ejemplo. O sea, sí se consideraba masculino, femenino y neutro. Y entonces, antes de esta lengua madre, que podemos decir que es el latín, existe una lengua abuela, que no se conoce, pero es que se le puede decir como lengua protoeuropea, pues la primera que derivó en latín, en las lenguas germánicas, por ejemplo. Y en ese sentido, diría un poco como apuntó Paola, bueno, no hubo un consenso en, a ver, vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a decir que todos va a ser el que identifica a todos, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? Levanta la mano, ¿quién sí, quién no? No, realmente fue precisamente, como decíamos, el uso, los hablantes, los que lo llevaron a eso, de tal manera que todos sería no marcado en el sentido de que incluye dentro de los campos de la lingüística tanto al género femenino como al género masculino.
Evidentemente, como decía al inicio, pues sí hay toda una situación política, situación social, situación cultural que está detrás de todo esto, que no fue una sola persona los que lo trajeron, sino es un grupo social muy, muy grande y muy consolidado, no solamente en México, sino en todo el mundo, que pugna hacia que exista esta diversidad. Y como viene el cambio, como decíamos, de abajo hacia arriba, de los hablantes hacia arriba, pues bueno, lo que diga la RAE, pues realmente que a la gente le viene un poquito guango, ¿no? Que la gente lo va a seguir utilizando en tanto estén visibilizando fenómenos que no son necesariamente lingüísticos, ¿no? Sino son fenómenos sociales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de lo que pasaba con los presidentes, creo que fue, estoy seguro si fue Vicente Fox, por ejemplo, en México, el primero que dijo chiquillos y chiquillas, ¿no? O sea, haciendo esta diferencia. Él no me imagino de ninguna manera que estaba buscando esta exaltación de lo... No, realmente él, ese es lenguaje político y lo sabemos, ¿no? Lenguaje discursivo político y va por ahí, encaja, nos agarramos todos de ahí y bueno, ¿no? Pero sí hay un fenómeno social y creo que ahora justamente lo estamos viendo. Es es un panóptico cultural muy interesante y tenemos a una sola mujer, por ejemplo, ¿no? Eso es justamente lo que se debe de visibilizar. Y yo decía que el comentario de David redondea muy bien porque, pues bueno, en el caso de las lenguas ocurre esta diversificación de muchas maneras, justamente, ¿no? El, Se habla inglés en Sudáfrica, se habla inglés en Jamaica, se habla inglés en Belice, se habla inglés en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, en pequeñas islas del Caribe, Bahamas, San Lucia, pero pues el inglés no es igual, ¿no? Y cada una se desarrolla gracias a fenómenos culturales, sociales particulares de una manera, ¿no? Entonces cada uno tiene un desarrollo distinto, a veces en cuestiones, digamos, que podríamos llamar un poco menores, como puede llegar a ser el léxico, que hay palabras distintas en el inglés británico, al inglés de Jamaica o al inglés de Estados Unidos, pero a veces estos cambios de los que hablábamos en la lengua, como ente vivo, pueden ser mucho más profundos, tales que son los casos como seguramente lo sabe la maestra Paola, en la sintaxis. Cuando hay un cambio en la sintaxis es mucho más profundo. Hablemos, por ejemplo, del caso del español de Argentina, por ejemplo. A partir de un pronombre en particular, entonces toda la estructura cambia. En lugar de decir, tú sabes, ellos cambiarían a vos sabés. Y entonces incluso la acentuación de un verbo cambia. Y si yo pongo tú sabes, pues dirán, a ver, momento, esto no es español, ¿no? Estamos en Argentina, nosotros hablamos distinto. Hay una investigación muy interesante, y ya con eso termino esta participación, al respecto de unos migrantes italianos. Ya saben que aquí en México hubo mucha migración de distintas partes de Europa y una de ellas fue una migración italiana hacia Puebla. Chipilo se llama una población en Puebla. Entonces, una parte de una eh, comunidad italiana de Chipilo en Italia se muda a México, llegan a Puebla. Entonces, lo que ocurre a través de los años, y de esos años no digo uno, dos, sino digo 20, 30, 40, 50, muchos años, en donde las generaciones posteriores que se quieren comunicar del italiano de Puebla, en Chipilo, al italiano que existe en el lugar en particular, es como que, bueno, aquí hay muchos cambios importantes, pero esos cambios son precisamente porque por acá en Italia hay mucho movimiento. Hay nuevas palabras que se añaden porque estamos en, digamos, en donde puede haber muchos más cambios, mientras que del lado en América, en México en particular, donde no hay mucho más cambio y transformación, pues se queda un poquito más estático, ¿no? Así que sí, sí, la lengua es solamente vivo y se mueve de distintas maneras. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos están dando una verdadera cátedra de lingüística y podría decir, lingüística aplicada, ¿no?
Pero, y probablemente yo sea la única conversación bien informada que he tenido sobre este tema de género, porque a mí me parece algo, pues además de controversial, yo desde mi formación yo lo veo como algo pues complicado, porque yo considero al lenguaje como un proceso de larga duración y ver que esté tan apresurado, entiendo el contexto en el que vivimos, que es tan apresurado, entiendo que ahora, digamos, las juventudes pues lo quieran hacer de esta manera, pero yo creo que sí se requiere como de un proceso de larga duración, como por ejemplo la, la evangelización de los pueblos, ¿no? O sea, introducir una religión en un pueblo a mí me parece un proceso que tiene que ser de larga duración, el mismo aprendizaje del español por lo menos hablo del caso de México, pues llevó mucho tiempo, incluso sigue vigente la enseñanza del español en nuestro mismo país, ¿no? Entonces, a mí me parece que todavía para esto o para que realmente se pueda aplicar un lenguaje de género, pues falta mucho. Aunado a esto, también considero que y solo voy a hablar del caso mexicano, que a lo mejor incluso caigo en juicios de valor, no lo sé, espero no hacerlo, pero a mí me parece que este tema también del lenguaje inclusivo o del lenguaje incluyente es un tema de clases sociales, es un tema que pasa por las aulas, es un tema que pasa por los que estamos involucrados o estamos inmersos en este tema. No sé, a lo mejor es lo que les decía, a lo mejor estoy pasando por un juicio de valor, pero yo no me imagino a lo mejor una comunidad triquia en Oaxaca discutiendo si la señora tiene un niño y el niño no desea llamarse de cierta forma, de tal o cual, o no se quiere asumir bajo ese rol de género. No sé, a mí me parece que es tan extenso, digamos, este tema del lenguaje, que todavía falta muchísimo tiempo. Por eso apuntaba lo del proceso de larga duración en términos de Fernand Braudel, que dice, pues esto es algo muy, muy complejo. O sea, hay comunidades indígenas que no saben hablar español. Incluso aquí en Querétaro tenemos una gran población otomí, ¿no? Que habla el ñañú. Y, y bueno, a mí me parece todo esto muy complicado. No sé si alguien quiera ahondar en este tema o quieren que pasamos al siguiente, porque de hecho una de mis preguntas era si el futuro del lenguaje estaba supeditado a la aprobación de alguna institución y ya más o menos lo fueron respondiendo. Entonces, no sé si Juan quieras mencionar algo. Sí, si me permite, Abel, creo que todo esto pasa por los usos y costumbres que inevitablemente presionan para transformar la norma en algún momento, tarde o temprano, ¿no? Y en este parte del lenguaje incluyente o inclusivo hay presiones no solo sociales, sino políticas también inmersas y creo que va a terminar integrándose más temprano que tarde. Gracias, Juan. David. Ay, perdón, Paola. David. No, por favor, David, adelante. ¿Tu micrófono, David? Perdón, sí, perdón. Respondiendo a la pregunta sobre si las lenguas o el destino de las lenguas está supeditada a alguna institución o incluso al Estado, yo podría decir que sí. Por ejemplo, comparando la situación de Sudáfrica y México en cuanto a las lenguas originarias, algo que hizo Sudáfrica cuando cayó el sistema del apartheid fue reconocer la importancia no solo lingüística, sino social, económica, por supuesto, cultural, de las otras lenguas que coexistían junto con el afrikaans, ¿no? Y entonces es por eso por ley, por constitución, hay 11 lenguas nacionales en Sudáfrica. No obstante, la realidad es que el inglés es la lengua franca
en la que todo el mundo se mueve, pero todos en Sudáfrica, o bueno, de sudafricanos, tienen una lengua originaria antes que el inglés, ¿no? Y aparte del inglés, hay otras dos lenguas francas, el Zulu para la población negra y el Afrikaans para la gente blanca. Y a mí me pareció esto bastante fascinante porque dije qué gran, qué otra realidad sería para México si por parte del Estado se reconociera la validez y se protegiera la riqueza de las 64, corrígeme, Alan, 64, 68 lenguas originarias que tenemos en México, ¿no? 64 variantes se hablan. Eso, tengo 64. Y que no es solo decir como con el INAI de, sí está el INAI y hacemos cosas por las lenguas, no, o no, o sea, eso no es enseñarlo en universidades, enseñarlas en los sistemas de educación básica, pero no de comunidades rurales, sino de comunidades urbanas, que esto pasa aquí en Sudáfrica, y eso crea sí crea una realidad que trasciende, ¿no? Y que promueve el respeto y por supuesto que la convivencia entre varias culturas pues sea más amena. Paola. Sí, es complicado hablar de política lingüística, porque si bien hay esfuerzos, o sea, no podemos negar que hay esfuerzos, a veces la materialización de los mismos no se ve a la par. Creo que eso es una asignatura pendiente sobre la que hay que trabajar, porque obviamente todo esto lleva un trabajo pues titánico detrás, ¿no? Em, Me parece significativo lo que mencionas de si estos cambios van reflejados, si dependen de un sistema, ¿no? Y un sistema político, ¿no? O de Estado, y si estos también van encaminados hacia estas cuestiones como de diferencias de sociales, ¿no? Como la divergencia de clasista o cosas por el estilo, ¿no? Creo que, si bien mencionabas que lo de los cambios es complicado, y sí es complicado, cuando no se tiene apoyo de parte del Estado o de parte pues es aún más complicado, ¿no? Quizás ahorita podemos hablar que el cambio del el todo de si esto se está permeando muy rápido porque, bueno, la tecnología, las redes sociales, toda esta parte que lleva un crecimiento acelerado y en donde mucha gente ya está ahí, ¿no? Y podemos pensar que quizás así hablamos en tiempos, como dices, de la colonización, pues no había una herramienta que dinamizara el proceso, ¿no? De manera tan impactante, ¿no? Era como, híjole, pues de aquí a que se entere el cambio, el del otro. Ahora las redes sociales transforman eso, ¿no? Y el internet, las tecnologías, todo eso lo va transformando, pero cuando dices, ojo, ¿y a quién tienen acceso las tecnologías? Porque uno puede decir, no, por supuesto, la tecnología está dinamizando todo y lo está llevando a un plano más veloz, ¿no? El cambio va a ser más veloz porque ya está ahí. Y de repente dices, ¿y cuántas personas tenemos acceso a un internet, a una computadora? Eh, Ahí es cuando empiezas a ver que sí necesita este, este respaldo, ¿no? Hay muchos esfuerzos, pero yo creo que los esfuerzos pueden ser más grandes, porque de repente ahorita podemos decir, la política lingüística ha reconocido las lenguas originarias, su valor para que no se pierdan, el estar revitalizando lenguas originarias, impulsar que la gente se interese por aprenderlas, no solamente como no extinguirlas, sino que gente
como tú, como yo, como todos, que a pesar de, además de decir quiero aprender inglés, alemán, francés, italiano, también digas quiero aprender estas lenguas, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el decir yo hablante de otomí, hablante de náhuatl, hablante de las mismas lenguas que menciona David en Sudáfrica, yo quiero aprender, quiero tener acceso a educación básica, media y media superior en mi lengua. Ese es el reto, ¿no? Eh, hay esfuerzos por revitalizar las lenguas, pero sí, definitivamente necesitamos libros de texto que estén en bilingües, ¿no? Si el inglés está desde el kinder, ¿no? Y las escuelas privadas que enfatizan mucho con enseñanza de idiomas, ¿no? Bueno, el acceso a personas que no hablen español tengan acceso a materiales y a la educación igualitaria en su propia lengua. Ese es el reto, o sea, ese es el reto, realmente establecer una política lingüística que no solo las vea como, ay, sí, qué interesante, vamos a revitalizarlas porque la cultura es importante. No, son identidades, o sea, son identidades, son personas que tienen esa lengua y no tienen otra. ¿No? O estarán aprendiendo español o estarán aprendiendo, incluso hay gente que te dice, digo, lo sabemos por lo que comentan en los casos en la Riviera Maya y todo lo que es la zona de Quintana Roo, mucha gente que hablaba maya o que hablaba alguna lengua originaria ya está saltando del maya al inglés, ya no hay este paso por el español, ¿no? Porque el español pues no me sirve para lo que estoy para donde me quiero mover, ¿no? Entonces, yo creo que si bien el cambio podríamos ver que es veloz o que está ahí, creo que se necesita sí más apoyo y más conciencia y más conciencia real, real de lo que implica, no es como rescatémoslas porque viene como esta parte también la línea es muy delgada, la línea es muy delgada en decir rescatemos la lengua originaria tal o esta identidad porque ay, si no se va a perder y de verdad hay personas con las que tú platicas y le dices, bueno, pero ¿por qué quieres que esto se revitalice? Ay, pues porque pobrecitos. Y tú dices, no, no va por ahí, o sea, no va por ahí, no, o sea, son identidades que se pierden, identidades que tienen una configuración auténtica y esa dimensión es la que hay que comprender, ¿no? No solamente eh, pues verla como minoritaria, ¿no? Pues de muchos los nombran como, digo, es un término que se utiliza en la lingüística para decir lenguas minoritarias, pero hay ya una nueva vertiente que dice, ojo, no las llamemos lenguas minoritarias porque eso las etiqueta en un marco en el que ya está debajo, ¿no? Entonces, no las etiquetemos, no las vamos a mencionar como lenguas minoritarias porque eso ya nos pone pues nos predispone, ¿no? Creo que esa es la importancia y creo que sí se necesita una política lingüística fuerte, digamos, bien sustentada. Creo que sí. Muchas gracias, Paola. Pues muchachos, el tiempo se fue como agua entre las manos y yo me quedé con muchas ganas de continuar, pero antes de cerrar la sesión me gustaría que me dieran sus últimas impresiones o bueno, sus últimos comentarios sobre algo que David me hizo llegar por correo y que me pareció muy interesante, muy al principio, David, cuando me proponías algunas cosas. Y quiero conocer la opinión de Paola y de Alan, y bueno, por supuesto tuya, sobre esto, compartir este conocimiento prestado, habla de la transculturalidad del lenguaje, para enseñar lenguas, cultura, habilita la conexión ancestral del aprendizaje colectivo, ergo, aprendo para vivir, para conocer, no para reproducir y almacenar. ¿Qué opinan? Si quieren,
que David nos dé sus últimas impresiones sobre esto y a lo mejor ahí abre un poco la luz. Gracias, Abel. Sí, la razón de lo que por la que te mencioné eso es porque algo que no había yo experimentado en estos años de docencia y que tuve la dicha de experimentar aquí con los alumnos sudafricanos, es que yo doy la clase de cultura para los chicos que aprenden español acá. Y en alguna de las sesiones tocamos leyendas, ¿no? Yo les puse la leyenda del nacimiento de Quetzalcóatl. Y a los chicos estaban fascinados de cómo, cómo hay una diosa serpiente, ¿no? Cómo hay cómo la hermana va a querer matar a su hermano no nacido y a la madre y toda esta cosmogonía hermosa que tenemos de nuestros ancestros. Y cuando yo les pregunté, ¿y ustedes qué leyenda me pueden compartir, ¿no? De sus comunidades, de su cultura. El silencio así, ¡puah! Y todos empezaron a cuestionarse, pues no hay. Pues de aquí de Sudáfrica no tenemos. Entonces eso a mí me prendió un foco de qué está pasando con la enseñanza cultural en Sudáfrica, ¿no? Porque recordemos que este tipo de cuentos, de leyendas, nosotros las aprendemos en la primaria, ¿no? Y es algo común y es algo que nos instruyen. En este énfasis, ya decía Paula, en este esfuerzo de reconocimiento de nuestros antepasados y de nuestra cultura ancestral. Pero en Sudáfrica no pasa así. Y lo único que mencionaron fue una leyenda del nacimiento de la vida del árbol del baobab, que solamente crece en el norte de Sudáfrica, ya en Zimbabue y sobre todo en Madagascar, ¿no? El baobab es este árbol enorme de tronco inmenso que parece el tule y del cual se dice que emanó toda la diversidad del planeta. Y de ahí nacieron también los hombres y los animales. Y le dije, mire qué padre, se parece a la historia del nacimiento de la Biblia, ¿no? De repente todo nació de algo mágico. Y esto a mí me, me llevó a que los chicos exploraran su propia cultura y su propio pasado, ¿no? Porque a partir de ahí les dije, ¿saben qué, chicos? Yo estoy seguro que Sudáfrica tiene leyendas, que tiene cuentos. Vamos a descubrirlos. Entonces, para cerrar esto, hacer que los chicos reconozcan su propia cultura a partir de una cultura ajena a ellos, para mí fue una catarsis orgásmica, o sea, fue wow, porque no solo conseguí el objetivo de, por supuesto, practicar español, transmitirles algo que transformó su realidad, ¿no? Un cuento, una historia que no conocían, hacerse esta reflexión sobre cómo otra cultura o veía o reinterpretaba la realidad que ellos tenían y a su vez cómo a partir de mi propia cultura puedo tener estas coincidencias o, por supuesto, diferencias, pero todo justificado a partir del aprendizaje de la lengua. Entonces, fue a partir de esta experiencia que te comenté esas palabras. Gracias. Bueno, gracias a ti, David. En este sentido, y yo ya lo tenía notado, la enseñanza del lenguaje y el lenguaje es capaz de transformar sociedades. Paola, Alan. Bueno, híjole, esa
esa aseveración es como un poco como la del huevo y la gallina, ¿no? Porque es como la sociedad cambia la lengua o la lengua cambia el lenguaje, ¿no? Es como, digo, ese pensamiento viene desde Worf, que realmente venía estudiando este relativismo lingüístico, ¿no? En el que dicen el pensamiento determina el lenguaje o el lenguaje determina el pensamiento, ¿no? Eso, estudiarlo es, bueno, nos podríamos llevar aquí otras varias horas, ¿verdad? Porque digo, es uno de los campos que, en los que me he metido bastante. Y yo creo que van de la mano, definitivamente esta parte como, de ahí, digo, yo me metí a estudiar esto de esta diferenciación a partir de que en la escuela te decían piensa en inglés, ¿no? Y tú decías, a ver, pero sí, ¿cómo voy a pensar en inglés si yo pienso en español? Y los maestros te regañan, ¿no? Y te regañan porque no eres capaz de pensar en inglés. Y de repente dices, momento, yo no puedo pensar en inglés, puedo ver la realidad de otra manera, pero seguiré pensando en español porque mi pensamiento está configurado desde mi lengua materna en español. Digo, hablando de lenguas maternas, ¿no? Obviamente, para quien tiene su lengua materna inglés, pues obviamente él tiene su pensamiento configurado en inglés y cuando le dicen piensa en español, dice, pero a mí díganme cómo, ¿no? Esa es la parte como a veces complicada. Em, Definitivamente la cultura está inmersa como digámoslo así, en este cuestionamiento, porque digo, hay una teoría que habla de la Big C o Large C, que es como Large Culture, y esta parte de Small Culture, ¿no? Estos dos conceptos que de repente es como, ay, ¿a poco hay una Big Culture, una cultura como grande y otra pequeña, ¿no? No se refiere como a grande y pequeña en cuestiones de tamaño, sino a decir, bueno, cuando yo voy a percibir este Big C, que es como el Big Culture, lo voy a percibir como, bueno, la identidad que, digamos, lo que genera un país y lo que hace su historia y su cultura y todo lo que está alrededor del país donde una lengua es hablada. Pero si nos vamos a este small C, que es la small culture, me voy a adentrar en, digamos, la conducta, las cuestiones como de pensamiento, de identidades, que obviamente son las que van también transformando la lengua. Entonces, eso a mí es lo que me gusta enseñar en mis clases, como me dicen, ¿cómo ves la cultura? Hay a veces esta como mala interpretación de decir, ah, bueno, es que yo voy a ver la cultura y voy a ver los días festivos o voy a ver tal cosa, ¿no? No, adéntrate en el small culture y empieza a ver cómo las personas a partir de la cultura también van utilizando la lengua, o sea, la lengua depende también mucho de eso, ¿no? El ejemplo más claro de este relativismo de si el pensamiento domina la lengua es como decir, bueno, tal vez yo aquí en México yo tengo una noción de nieve, ¿no? Y tengo una noción de nevar y está muy bien. Y entonces me dicen, sí, no, pues aquí no hay nieve. Pero si me voy a Alaska o me voy a Estados Unidos, a la parte alta de Canadá, hay como 7 palabras diferentes para describir la nieve. Y entonces cuando empiezas a ver cuál es una de cada una, ah, no, pues es que hay nieve que es dura, nieve que es casi agua, nieve que es agua con como escarcha, y entonces hay una palabra diferente para denominar cada cambio que sufre la nieve, ¿no? Pero eso yo no lo puedo percibir porque no es parte de mi realidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando vemos realmente que sí hay una comunicación en esto y sí creo que la cita que menciona David, híjole, da para muchísimo y no hay tanto tiempo ya. Pero es muy interesante, por supuesto que entre más abierto estés a este tipo de cambios, es más fácil a veces en las lenguas. Cuando uno quiere, lo que mencionaban, cuando uno quiere solamente reproducir, tú vas a llegar a tu salón de clases a decir, el verbo to be es así y por esta razón. ¿Y por qué, maestra? Pues porque así es el inglés. Yo les he dicho a mis alumnos, maestro que les diga, porque así es el inglés, ya, díganle, vale, ¿no? Porque todo tiene una razón, toda estructura lingüística, sintáctica, en muchas ocasiones tiene un porqué. No es como, ¿por qué usan esto y esto no?
¿por qué digo esto y esto no? Todo eso tiene un trasfondo. Y entonces ese trasfondo, cuando uno lo logra comunicar en clase, los alumnos dicen, oh, claro, por eso. Y entonces es como una vuelta enorme, ¿no? A que solo le digas, verbo to be, el verbo irregular y los irregulares. Y entonces, ¿por qué son irregulares? ¿Así es en inglés? No, o sea, hay razón para ello. Digo, buscarlas a veces te lleva, digo, me ha llevado a mí casi 10 o más años de estar investigando esas cosas. Yo a veces decía, ¿hay un libro en donde pueda haber todo eso? No, no lo hay, lo tienes que ir buscando. Pero adentrarte en eso es la magia de adentrarte en una lengua, ¿no? Y entonces, y eso te ayuda a que percibas la realidad como el hablante de esa lengua la percibe. Y eso te ayuda a dejar un poco tu sistema de lado y decir, ah, claro, es que en esta lengua esto es así, en esta lengua esto es así, y entonces empiezas a hacer esa distinción, ¿no? Entonces ya no vas a traducir. Muchos alumnos me dicen, es que yo lo pienso en español y luego lo traduzco. Híjole, te estás metiendo el pie, ¿no? Piénsalo al revés, ¿no? Piensa qué puedo decir con la lengua más allá de, porque tu nivel de español está acá y tu nivel de inglés está acá, entonces digo, es complicado. Pero cuando tú le hablas de estas cosas al alumno, le caen los 20 y dice, oh, claro, por eso, oh, y mira, yo lo tengo visto, me falta, tengo ahí una investigación pendiente de esos procesos cognitivos, pero de que el alumno te dice, oh, te lo dice, seguro, lo sé. Muchas Muchas gracias, Pau. no, de qué. Alan. Pues sí, yo insisto que me tocan siempre como por ser el tercero, yo ya más bien quería seguir escuchando a Paola. Por favor, Paola, sigue hablando. La verdad es que es súper interesante. Yo solamente creo que diría una cita de un filósofo que seguramente todos conocemos, Ludwig Wittgenstein, que decía, los límites de mi lengua son los límites de mi mundo. En cierto sentido, pues justamente la lengua es este descriptor que nos permite entender lo que vivimos, ¿no? Ya sea que tenga esto un efecto de larga duración y que pasen mucho tiempo, o que mediado por las redes sociales se potencie, digamos, la rapidez, o que por la situación tan complicada que se viva en el lugar, culturalmente, socialmente, se haga mucho más profundo y se ancle perfectamente a la lengua tendrá que describirlo y la lengua tendrá que ser este reflejo justamente de estos fenómenos sociales, de estos fenómenos culturales. Como lo apuntaba Paola, creo que es realmente cierto. En el caso mexicano, y me parece que es el mismo caso en Sudáfrica y otros países, no son los únicos dos, no hay una lengua oficial. México no tiene una lengua oficial de español, es una lengua nacional en el mismo nivel que lo es el náhuatl, o que es el otomí, o que lo es el maya, ¿no? Son lenguas nacionales. Sin embargo, sí existe, como ya mencionaba Abel, pues sí hay una situación de privilegio distinta, ¿no? Sí hay una cuestión de privilegio y nosotros mismos, no sé si, bueno, yo sé que yo no, pero no sé si ustedes hablan alguna lengua originaria, por ejemplo, pero eso ya es en sí mismo un privilegio que nosotros tenemos por sobre aquellas personas que tienen que aprender el español como segunda lengua, ¿no? Y de repente son vistos como, no, pues es que este no sabe, ¿no? No, pues no sabe porque esa no es su lengua, ¿no? No es la lengua de su madre, la lengua de origen, digamos. Y creo que ese privilegio es lo que hace falta que de manera, a través de políticas lingüísticas abiertas, de políticas lingüísticas que fomenten este uso. Creo que ahora mismo con este gobierno lo estamos viendo de cierta manera. Ahora vemos en las mañaneras, por ejemplo, que en cada mañanera existe una persona que está hablando la lengua de señas mexicana, que también por mucho tiempo estuvo invisibilizada y no se tenía la noción de que fuera una lengua, pero claro que es una lengua mexicana, es una lengua nacional, es la lengua de señas mexicana y no se habla igual en México esa lengua que se habla en otro país, porque tiene justamente raíces también
gestualidades que son muy particulares de México. Pero el hecho de que esté siendo visibilizada de esa manera, pues ya es un avance importante, ¿no? Ahora, también tenemos que propugnar, como lo decía Paula, bueno, estaría interesante, por ejemplo, que si consideramos que el náhuatl es, por cuestiones también, insisto, culturales importantes en nuestro país, de las lenguas más habladas en México, bueno, ¿por qué no tener también un subtitulaje de esa mañanera en una lengua nacional, por ejemplo, en náhuatl? Eso ayudaría y potenciaría el hecho de que alguien que hable esa lengua no sea reconocido solamente por, ay, qué bonito y me gusta tu cultura y tu traje típico. No, hay, como dijo Paula, una identidad importante que se necesita rescatar, valorar, pero justamente de igual a igual, ¿no? Es una lengua como cualquier otra que necesita ser, sí, justamente puesta en este mismo nivel, y obviamente que estas cuestiones culturales, no solamente desde el punto de vista de las fiestas nacionales o de los días o de o de las leyendas o de estas, se retome, sino justamente desde el punto de vista de un individuo que tiene los mismos derechos políticos, los mismos derechos sociales que cualquiera, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Alan. Te tocan los cierres, pero los haces estupendo. Juan, no sé si tú quieras cerrar con algo. No, nada, simplemente hay que dejar que siga resonando la reflexión de cada uno de ellos, que ha sido muy aleccionadora. Sí, sin duda. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos hacer una segunda parte, porque quedaron ahí muchos temas en el tintero. Pero yo les agradezco de corazón el esfuerzo. Yo sé que David está a unas cuantas horas más adelante, terminando ya su jornada laboral. Nosotros apenas empezándola, pero bueno, no empezándola al mediodía, si no me van a regañar. Pero muchas gracias a Paola, a Alan, a David, por supuesto a Juan. Y pues nos vemos en el siguiente Panóptico Cultural. Muchas gracias a todos. Síguenos en nuestras redes, CCU QRO en Facebook e Instagram y Centro Cultural UNAM Querétaro en YouTube.